Muchas gracias, Diego, por esa bienvenida. Ahora quisiera pasar al primer punto de nuestra agenda, que es un poco del contexto del corredor de conservación y los objetivos del corredor. Para esto tenemos el placer de contar con Naturaleza y Cultura, quienes nos compartirán la importancia de este corredor y por qué iniciativas como este programa de monitoreo son claves para la conservación. Adelante. Y muchas gracias, Danilo. Buenos días con todos y todas nuevamente. Sí, para nosotros creo que es un momento también muy importante en el proceso de gestión del corredor Sangay-Podocarpus, de esta nueva propuesta que tenemos ya enviada al Ministerio del Ambiente para el corredor Podocarpus-Yacuri y de una propuesta que se está trabajando a nivel del Estado ecuatoriano y peruano para el corredor de conectividad transfronterizo andino-amazónico. Entonces, muchas gracias a todos y todas por darse cita. Creo que lo que estamos haciendo ahora, sin duda, es importante en términos, como decía Diego, de poder estandarizar ciertos temas de monitoreo, de investigación, para que la investigación pueda ser utilizada en un espectro de paisaje, ¿no? Quizás hay investigación que se hace a nivel local, que es muy valiosa, pero es aún de mayor utilidad si es que la ponemos junta en un formato que nos permita estudiar el paisaje. Entonces, les voy a compartir brevemente una presentación de antecedentes, ¿no? del corredor y por qué básicamente estamos haciendo esta invitación muy cordial a todos los amigos y amigas aquí presentes para sumarse nuevamente a este proceso de trabajo conjunto y colectivo, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si se está viendo ya la presentación? Se ve, pero a ver, ya está completa. Sí, gracias, gracias. Entonces, a ver, perdón. En la invitación que ustedes han recibido se habla del corredor de conservación transfronterizo andino-amazónico, ¿no? Y voy a explicar un poquito qué es esto. En esta imagen únicamente les quiero mostrar algunos de las instituciones que están detrás de esto y son solamente la punta del iceberg, digamos, porque hay muchísimas más instituciones y personas que están en este proceso. A ver, lo pasamos. Ahora. Entonces, el corredor está en la mitad del hotspot de mayor biodiversidad del mundo, que es el hotspot Andes tropicales, ¿no? Y esto está estudiado, esta sección de los Andes es muy importante por temas hídricos también, por temas productivos, además de su biodiversidad. Entonces, es una zona crítica para trabajar. En esta imagen estamos viendo desde la Amazonía, ¿no? Aquí está Belén y viendo hacia la cordillera de los Andes, podemos ubicar al corredor justamente en el espacio que se llama la depresión de Huancabamba o depresión andina. En este territorio los Andes son más bajos y por lo tanto el movimiento de las especies es distinto que en otros espacios donde la cordillera es más alta, donde es más complicado la movilización y el libre flujo de las especies. Entonces, en este territorio, sin duda, es importante considerar esta endemismo y biodiversidad que existe por la característica orográfica. Aquí estamos, en este círculo se muestra el primer corredor de conectividad que fue oficialmente establecido por el Ecuador, que es el corredor Sangay-Podocarpus. En este espacio, si vemos un poco más hacia el sur, se comparten ecosistemas. Dale, manito. Hacia las provincias de Loja, de Zamora y hacia Perú. Entonces, con las experiencias que se ha tenido del corredor Sangay-Podocarpus, se ha ido canalizando experiencias hacia el sur. Y ahora les muestro aquí dónde nace un poco esta idea, ¿no? Perdón, un segundo, por favor. Perdón, un segundito. Gracias. En este mapa vemos
primera experiencia que tuvimos hace unos años para poder juntar investigación. Aquí en los círculos se muestra dónde estaban las trampas cámara, en qué instituciones estaban, y con un esfuerzo interesante interinstitucional logramos poner trampas cámara en todo este corredor Shanghái-Podocarpus y generar ya una primera experiencia de investigación compartida. Entonces, Rodrigo seguramente lo va a explicar más a detalle, pero aquí nace, digamos, ya un esfuerzo de hace algunos años de trabajo que nos dio frutos muy interesantes, ¿no? Y en la cual, experiencia en la cual nos basamos ahora para esta propuesta que les hacemos. Lo que queremos con los corredores es mantener la funcionalidad de los ecosistemas, tanto para las especies como para las personas, ¿no? Para los servicios ambientales que nos dan. Un espacio importante para las especies de gran amplitud de distribución, que tenemos varias emblemáticas y amenazadas en el territorio, pero también los corredores son espacios para conectar actores y de las áreas protegidas y de otras zonas que no están bajo el sistema nacional, pero que son críticas para la conservación. También atraer voluntades y financiamiento, tanto nacional como internacional, y pues por supuesto llenar vacíos de conservación. Todo esto se ha estado logrando alrededor de los corredores y de aquí nace esta propuesta del corredor transfronterizo, ¿no? En reuniones binacionales entre Ecuador y Perú, los estados están impulsando este tema desde el 2019. Hay un acuerdo presidencial de ambos presidentes de Ecuador y Perú, firmado en el 2019, para implementar este tema del corredor transfronterizo. Entonces, es un compromiso binacional, internacional, que ambos estados están comprometidos en cumplir, ¿no? Entonces, los corredores en el país están basados en nuestra legislación, el Código Orgánico del Ambiente, que nos dice que la conservación in situ tiene estas cuatro estrategias, ¿no? En el sistema nacional, las áreas especiales, los paisajes naturales y otras que sean determinadas por la autoridad ambiental. El mismo Código Orgánico del Ambiente nos habla de que en las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad tenemos a los corredores de conectividad. Entonces, Ecuador ha sido, hasta donde conozco, el único país de nuestra región que ha desarrollado una normativa específica para corredores de conectividad. Y a través de este acuerdo ministerial emitido en el 2020, hoy ya se cuenta con cuatro corredores. Esta presentación tenía que actualizarla porque antes de ayer se acaba de emitir ya el acuerdo ministerial que establece el cuarto corredor, que sería el corredor Cuyabeno-Yasuní. Entonces, tenemos cuatro corredores en el país establecidos, ¿ya? Y hemos también trabajado, aquí está el mapa de los tres corredores, digamos, que habían hasta antes de ayer. En naranja está el biocorredor Andes del Norte, el corredor Yanganate-Sangay y el corredor Sangay-Podocarpus, que fue el primero en ser establecido. Y como vemos aquí, ya la cordillera de los Andes va juntándose con figuras de conservación complementaria. En este color de verde, verde militar, están las propuestas de corredor. Y aquí podemos ver la propuesta de Podocarpus del Cóndor. Esto ya ha sido remitido al Ministerio del Ambiente oficialmente y esperamos que pronto también se pueda reconocer este corredor oficialmente. Entonces, con eso tendremos dos de las partes que conforman el corredor transfronterizo. El resto, ¿por qué no pasa? Ahí. Aquí creo que pasó. Ya. Entonces, el corredor transfronterizo, le vemos acá los ecosistemas naturales, son bosques, son páramos similares entre Ecuador y Perú y por lo tanto, pues necesitan una gestión que se vea más allá de la frontera. Son 2 millones de hectáreas. La mayor parte está bajo un ecosistema natural, el 70% tiene ecosistema natural. Y hay una buena parte que ya está incorporado en alguna figura de conservación, sea sistema nacional o sea otras formas de conservación, como por ejemplo las ACUS o reservas privadas o reservas comunitarias. Hay 54 unidades de conservación. Unidades de conservación, digamos, figuras que tienen un sustento jurídico, una delimitación y todo lo demás, que pueden ser áreas protegidas
u otras formas de conservación. Entonces, esas 54 unidades de conservación hay que manejarlas. Y la investigación científica es un elemento fundamental para el manejo de estas áreas, ¿no? Además, aquí nacen tres cuencas binacionales, tenemos 25 áreas clave de biodiversidad, hay más o menos 1 millón de personas que dependen de este territorio, entre otras características que podemos dar a este corredor, ¿no? Por eso la importancia de vernos en conjunto, de vernos de una forma integral. ¿Por qué no pasa? Bueno, y entrando ahorita al monitoreo de biodiversidad, ¿no? Aquí en estos círculos son solamente hechos a mano alzada por ahora, porque justamente este primer taller queremos que nos brinde ya una información para ver en dónde podemos implementar una metodología de trabajo colaborativa para generar datos sobre biodiversidad. Entonces, hay municipios, gobiernos provinciales, ONGs, hay incluso propietarios privados que han hecho y están haciendo monitoreo con trampas cámara, pero quizás de una forma descoordinada. Entonces, el corredor nos permite juntar en esta visión territorial con una motivación de colaboración en una condición ecosistémica similar, ¿no? Y pues la UTPL desde ya hace varios años ha venido trabajando en este tema, desarrollando una metodología para poder hacer algo sencillo, no costoso, pero muy significativo en términos de estudiar la biodiversidad. Entonces, en estos círculos están sitios en donde sabemos que se está haciendo o se ha hecho investigación y que podrían ahora ser parte de esta red de trabajo, de esta red de monitoreo del corredor transfronterizo. Entonces, vemos incluso sitios en Perú. Hemos tenido ya reuniones con los colegas peruanos, con el CERNAMP, también con ONGs, etcétera, y pues están interesados en vincularse también a este proceso de monitoreo, ¿no? Y en este mapa, para terminar ya, vemos como una distribución de sitios y de actores que están vinculados a esos sitios. Entonces, desde la zona norte, noroeste, tenemos, por ejemplo, las áreas del Collay, del Parque Nacional Río Negro Sopladora, en lo que es el sector de Sevilla de Oro, el Parque Nacional Sangay, Tambillo y la Reserva Marcos Pérez de Castilla. Estas dos últimas son comunitarias. Entre actores como el Ministerio del Ambiente, la Mancomunidad del Collay, Cutín, etcétera, ¿no? El siguiente sector sería este de Loja, en donde tenemos municipios que están vinculados, por ejemplo, al Foragua, interesados en hacer monitoreo, también propietarios privados, también el sistema nacional que tiene sus trampas cámara y capacidades y reservas privadas. Al otro lado, ya en la zona amazónica, en la zona norte amazónica, tenemos al Parque Nacional Río Negro Soplador, Tinajilla Río Golaceño, en donde el municipio de Limón Indanza, el Ministerio del Ambiente, están implementando y han hecho investigación también con trampas cámara. San Juan Bosco, Siete Iglesias y Runaurco también son sectores de interés, ¿no? Y quizás se puedan sumar también al proceso. Y hacia el sur amazónico tenemos a la Reserva Comunitaria Tibinunca, que es un área shuar, Yacuambi, Zamora, el Parque Nacional Podocarpus, Maicú, que son reservas privadas, y Cerro Plateado del Sistema Nacional. Y acá vemos también al final, pues, unos actores y sitios en Perú en donde se estaría impulsando este proceso. Entonces, esta reunión, este primer webinar, tiene la motivación de invitarles a todos los participantes, a todos los actores de este territorio, a vincularse a un proceso de investigación colaborativo que nos permita generar datos de por lo menos varios años de aquí en adelante para saber qué está pasando con nuestras especies principales, ¿no? Las amenazadas, las de distribución de gran superficie. Tenemos jaguares, osos, tapires, tenemos pudús, tenemos otras especies. Y también hay un tema importante, ¿no? Que los perros ferales son cada vez más identificados como uno de los principales problemas de la biodiversidad. Incluso causan conflictos gente-fauna. Si un perro mata, si los perros pues ferales matan ganado, y luego los campesinos van a matar al jaguar o a matar al oso, pues porque no saben que sus propios perros son los que están causando este problema. Entonces,
también son elementos importantes a tomar en cuenta para el manejo del territorio y para tomar políticas, ¿no? Básicamente lo que nos gustaría a nosotros es que toda esta investigación genere datos para tomar políticas, acciones concretas de gestión territorial y mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas. Entonces, hacia allá va este proceso y pues les agradezco mucho por su interés, participación y esperamos que podamos vincularnos en este nuevo tema de investigación a nivel del corredor, ¿no? Muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias, Fabián, por ese panorama claro del corredor, en donde entendimos sobre su importancia y los retos que enfrentamos. Ahora pasaremos a conocer el programa de monitoreo, que es una herramienta diseñada para fortalecer la conservación en este paisaje. Por eso invito a Rodrigo Cisneros de la Universidad Técnica Particular de Loja a tomar la palabra. Bien, buenos días con todos. Realmente es un gusto estar aquí en esta reunión luego de varios años de interacción y de trabajo sostenido. Como bien lo decía tanto Diego como Fabián, ¿no? Esto ha sido un proceso en construcción muy interesante. Nos ha presentado retos y aprendizajes. No quiero dejar de contar muy brevemente, he abreviado estos antecedentes de dónde venimos para poder tenerlo de partida hacia dónde vamos. Entonces, primero voy a compartir, no sé si ya se ve en pantalla completa. ¿Se ve en pantalla completa ya? Sí, Sí, Rodrigo, síguenos. Ya. sí, En- Entonces, quizá es importante tener claro el respaldo conceptual e institucional de la propuesta. Somos algunas instituciones las que estamos intentando de impulsar esto y creo que el bagaje acumulado en cada uno de sus campos, cuando se junta, genera una sinergia inigualable porque creo que ese es el mayor aprendizaje que nos ha dejado la experiencia del Shanghái Podocarpus, el que tenemos eh, resultados imposibles de igualar si los hacemos, si intentamos emprender en algo solos. Entonces creo que eso es fundamental. Aquí lo que hicimos hace ya casi 8 años, como ejercicio de intento de una primera plataforma de monitoreo en un territorio específico como el Shanghái Podocarpus. Lo primero, resaltar que fuimos muchísimas instituciones del territorio y bastante bien distribuidas a lo largo y ancho de lo que nos demarcó el corredor formado. Y más allá de lo bonito fue que muchas instituciones que estaban quizá fuera de los límites formales del corredor se sumaron. Fundamental los ejercicios de reunión, de coincidencia de ideas, de ideas, de lluvia de necesidades y también lo importante, el diagnóstico. Creo que eso, como lo mencionó Fabián, fue clave para saber por dónde empezar, porque era muy complejo el mero hecho de decir dónde empezamos. Comenzamos con el fototrampeo y el diagnóstico nos llevó a que sí, empecemos de una forma imperfecta, pero que pueda ser casi general para todos los territorios. Y así fue, porque las cámaras trampa, como bien decía Diego, son herramientas que están prácticamente distribuidas en muchos sitios, a veces con fines utilitarios, con fines turísticos, con fines de divulgación, pero a la final herramientas y de uso global. Entonces el reto que nos planteamos fue, ok, vamos a usar este mix, además de marcas, modelos, en fin, a tratar de hacer procesos de homogenización. Eso ha estado siempre y seguirá estando siempre en nuestra cabeza, ¿no? El cómo homogenizamos para tener menos ruido, menos heterogeneidad en la información que levantamos. Eso fue también algo fundamental. Unos procesos muy sencillos de capacitación, aprovechando pues, el Congreso de Mamíferos que fue aquí en Loja y otras reuniones posteriores nos permitió a más de 20 reservas, ¿sí? Tratar de juntarnos. Se lograron sincronizar 18 sitios finalmente con 85 cámaras trampa y nos quedamos con 14 reservas de muestreo.
pero creo que como ejercicio, si bien hay ejercicios parecidos en el país, desarrollados por instancias e instituciones concretas, creo que este, con mucho gusto debemos decirlo, fue un primer ejercicio multiinstitucional, multilateral, a nivel de un territorio bastante grande, en el cual nos pusimos de acuerdo varias personas con mucha voluntad de la gente, sobre todo. Hay que recalcar que no teníamos recursos explícitos para esta iniciativa, pero se pudo hacer, sobre todo resaltando la voluntad de los técnicos, de la gente comprometida en cada institución. Y seguimos todos los pasos de un sistema de monitoreo, es decir, establecer una metodología. No nos rompimos mucho la cabeza con qué tan depurado los métodos, los indicadores, porque en realidad asumimos como primer reto el organizarnos y el ir teniendo como esas estructuras mínimas. Por ejemplo, los procesos de almacenamiento de información. Los métodos mínimos se establecieron, pero luego fue muy bonito todo esto de que toda la información se fue juntando y compartiendo, y al día de hoy sigue compartida la información generada en este proceso. Claro, en mecanismos muy sencillitos como una plataforma de Dropbox, pero creo que los mensajes, sobre todo los conceptos transferidos de esta experiencia es que podemos organizarnos, podemos compartir datos, somos capaces de generar información, ¿sí? Y así fue. Generamos unos informes, los compartimos en diferentes talleres de cuántas reservas, cuántas cámaras, finalmente, cuántos llegaron hasta el final del proceso, porque también hay que reconocer eso. Hay muchas variables que ir solventando, que son ya la casuística del territorio. Gente que a lo mejor tuvo que mover las cámaras a mitad de proceso. En fin, hubieron muchas experiencias que nos dejó un montón de aprendizaje, como lo dije. Reconocer a esas personas, como digo, que estuvieron en cada reserva y que nos ayudaron a generar datos como esto. ¿Cuántos mamíferos, qué proporción de los mamíferos del país estaban aquí registrados? ¿Cuántos de las aves? Un volumen de datos, como digo, que fue finalmente generado como un primer set de datos y de análisis que nos permitió tener un primer pantallazo de ese territorio tan amplio. Ahora, ¿qué conclusiones nos dejó esto? Y creo que esto es el punto de partida hacia dónde vamos. Primero, lo que ya dije, es posible colaborar. O sea, en el Ecuador es posible, aunque a veces nos parezca que todo está mal, yo creo que este es un resultado y una conclusión muy importante. Aunque siga siendo un proceso en construcción, es posible organizarnos. Y es posible organizarnos con y sin recursos, sino el denominador común es la voluntad institucional y personal. Debemos definir un sistema de indicadores que funcione a multiescala. Esta fue otra de las grandes conclusiones. Está bien, ya pudimos ponernos de acuerdo en una metodología homogénea, pero es preciso ir aterrizando en, ok, ¿qué queremos medir y por qué lo queremos medir? No es que esto lo tuvimos desconectado en esa fase inicial, pero no le pusimos, digamos, no le pusimos énfasis en gastar demasiado esfuerzo en eso porque entonces no arrancábamos. Pero obviamente que un mecanismo, un sistema de monitoreo, para que se llame como tal, debe tener muy claro el qué se quiere medir y cómo se va a medir. Y sobre todo el reto este de multiescala no es menor, es un reto importante porque le tiene que ser útil esos indicadores al territorio local, es decir, a la reserva particular que está concreta, que está participando, pero a la vez tiene que ser útil cuando lo integramos a esa escala ya que tiene un tinte regional de mucho territorio, muchos ecosistemas, incluso paisajes juntos. Esto fue otra gran conclusión. Todo el proceso de capacitación y formación fue un reto, porque no es fácil, hay mucha itinerancia de técnicos. Los técnicos, cuando se van con la mochila de capacitación en sus cabezas, dejan un vacío importante que afecta a la información, a la capacidad local y genera un hueco finalmente en el sitio. Y luego, claro, si no tienes recursos para volverlo a capacitar en forma exprofesa a ese territorio y a sus nuevos técnicos, pues se van generando huecos que diezman la calidad del sistema, ¿no? Quitar esto de aquí.
Finalmente, otra de las grandes conclusiones fue el que necesitamos una plataforma donde no solo podamos subir las bases de datos, sino incluso la información, donde se pueda curar mejor esa información, porque el curetaje o el curado de los datos es una actividad indispensable en todo sistema de monitoreo. Es decir, debe haber revisión cruzada de la información, tanto la información de partida de los inputs de la información, como del procesamiento y análisis de esa información. Entonces, eso no lo puedes hacer en el aire, por más que ahora exista muchísima conectividad. No es posible hacer esto a estas escalas territoriales si no tienes una plataforma. Pero si bien somos conscientes que necesitamos una plataforma local o de esta escala de territorio, es obvio que debemos, y eso también lo mantuvimos desde el principio, que debemos ser conectables a la escala global. Esas son como las grandes líneas de partida que nos ha permitido plantearlo a lo que nos hemos juntado el día de hoy. Y el día de hoy, pues ya se nos plantea un reto más grande, ¿no es cierto? El Shanghái Podocarpus es un pedacito de esta lógica más natural, biogeográfica, histórica de la región. Sabemos que la región, pues naturalmente los Andes, los denominados Andes del norte, como bien lo decía Fabián, realmente se expanden hasta el norte del Perú, que nos hemos separado por procesos políticos, pero no biológicos. Entonces, esta gran estructura natural que es este paisaje andino de los Andes del norte al sur de los Andes del norte, pues tiene mucho más sentido. Y tenemos que asumir ese reto porque el juntar también más territorio junta fuerzas, junta voluntades y capacidades. Entonces, eso es un plus. Siempre hay que verlo como un plus el trabajo colaborativo. Ahora bien, tenemos como referentes lo que está pasando en el mundo. El mundo está monitoreando su biodiversidad. Creo que no es noticia en la grave crisis planetaria en la que estamos. Estamos en una, no solo climática, sino el gran concepto del cambio global está pues presionando, quizá con no necesariamente la suficiente fuerza que uno quisiera, pero está presionando a que el mundo entero, los países estén levantando información de su biodiversidad y lo que le está pasando como efecto de esa presión humana. Entonces hay un montón de iniciativas que están intentando coordinar, estandarizar métodos, definir qué medir, ¿sí? Y cómo centralizarlo esto para que se conviertan en indicadores globales, ¿no? Y poder tener información, como digo, planetaria. Entonces, muchas de las bases de datos que ya tienen un carácter global se están integrando y están generando esa información. Y la hoja de ruta que existe, hay varias de nuevo, pero quizá una transversal son esto de las variables esenciales, ¿no es cierto? De biodiversidad. Eh, Porque imagínense lo que estábamos discutiendo en el corredor Shanghái Podocarpus de qué empezamos a medir en varios de los talleres. Imagínense lo complejo que es responder esto a una escala global. Pero finalmente, como vemos en la tabla que les estoy mostrando, más o menos pasan por el mismo tipo de variables y potenciales indicadores que se pueden construir con estas variables, ¿no? Tiene que ver, y el mundo de la biología de la conservación, pues lo ha reiterado de hecho, hace algunas décadas. Lo importante, un proceso importante, más allá de la pérdida de ecosistemas, que sería, pues, obviamente la gran presión, perder el ecosistema, pues se pierde todo. Pero algo en lo que se está haciendo mucho énfasis es en qué pasa con las poblaciones de las especies. Las especies en sí no se extinguen. Lo que se extinguen son las poblaciones que constituyen esa especie. Ese es el fenómeno que tenemos que ponerlo como en la mira principal. Y hay muchos factores que acompañan que empujan el proceso de extinción de las poblaciones de las especies. Pasa desde la escala genética, cuando perdemos diversidad genética, empujamos al declive poblacional. Cuando perdemos subpoblaciones,
se van perdiendo genes que a lo mejor te daban adaptabilidad para ciertas condiciones de futuro cambio. La reducción del tamaño de las poblaciones induce a la endogamia y produce nuevamente declives poblacionales. Y finalmente los procesos que están sobre la población, que es la pérdida, fragmentación de hábitat, etcétera, también termina diezmando a las poblaciones y a la pérdida de su diversidad genética y el proceso de vórtice de extinción, el que normalmente muchas especies lamentablemente al día de hoy están empujadas. Entonces, de alguna forma, tenemos que, y hemos intentado con el reto y el marco conceptual que nos plantea ejercicios que ya se han hecho a nivel nacional, y esto hay que resaltarlo. El Ecuador cuenta con toda una propuesta de indicadores que parte de esta misma lógica global y que han tratado de ser planteados para que se midan a nivel nacional. Entonces no podemos ser ajenos a esta lógica, a este esfuerzo de muchos investigadores del país que han tratado de juntar en este documento que los invito a revisar y del cual también, pues, obviamente hemos extraído buena parte de la base conceptual de nuestra iniciativa, ¿no es cierto? Y es el primer pantallazo nos deja ver que, claro, no podemos ser monoculares y solo pensar en cómo está la biodiversidad. Cualquier iniciativa de conservación, de restauración biológica, ecológica, te dice, debes poner atención también en las presiones. Si no estás evaluando, monitoreando, atendiendo a la reducción de esas presiones, no vas a poder definitivamente cambiar el estado de la biodiversidad. Entonces, no podemos ser ajenos nosotros también a esa lógica. No podemos ser ajenos también a medir las respuestas. Y esto está en todos los planes de manejo de las áreas protegidas y está establecido en los protocolos y manuales de diseño de planes de manejo de las áreas protegidas. Uno debe medir el qué estamos haciendo, cómo estamos respondiendo, sea el Estado local, el central, el administrador privado, comunitario de una reserva, debe evaluar sus acciones, cómo está respondiendo a su estado y de su biodiversidad que contienen sus reservas y a esas presiones. Tenemos que intentar medir los impactos en la sociedad de esa biodiversidad, todo ese mundo de los servicios ambientales y los beneficios que genera la diversidad biológica deben también intentar ser medidos. Entonces, creo que esta es como de nuevo la hoja de ruta hacia donde que nos inspira y a la que debemos llegar. Pero no deja de ser un proceso en construcción. Luego tienes que aterrizar en por dónde empiezo y cómo escojo esos indicadores. Porque no es fácil como la lluvia de ideas, pero luego cuando ya vas a materializarlo, a quererlo poner en práctica en el campo, a quererlo replicar, a quererlo contrastar con otros territorios y amplificar en el territorio, empiezas a ver que no es tan fácil montar cualquier cosa, por más que esté sustentada teóricamente. Entonces, hay que pasar por este ejercicio de por dónde empezamos y que cumpla todos estos criterios. Y ahí se te van achicando las posibilidades. Si es que quieres montarlo como un sistema de monitoreo a largo plazo, que ese es el horizonte. Lo que estamos queriendo hacer aquí, esperamos que empiece y no termine. Puede ir mejorando, pero no desaparecer. Ese es el reto que tenemos todos los que estamos aquí. Entonces con toda esta reflexión detrás, hemos intentado construir este programa con estos tres grandes ejes. Un sistema, primero, pensar, diseñar un sistema de indicadores que va a ir siendo pulido, mejorado, enriquecido, pero que tiene que arrancar. Luego, una plataforma telemática. Esa plataforma telemática, de alguna forma, está también anclada al segundo componente, que es la plataforma de formación. Entonces, estos son como las tres patas de esta mesa. No tiene cuatro, tiene tres. Quizá el cuarto somos las personas que hacemos posible que esto ocurra. Voy ya cerrando, solo contarles muy brevemente de qué se trata cada uno de estos ejes, ¿sí? Y que hemos esbozado como una primera aproximación a ese sistema de indicadores. Entonces, considerado cosas pues muy concretamente centradas en presión, en respuesta de manejo y en estado, ¿no es cierto? En estado de la biodiversidad. Eso es lo que hemos
eso es lo que hemos esbozado. Me está estorbando la barra aquí, pero bueno. Entonces, eh, cosas que se pueden medir en campo o vía telemática, muchas de las de presión, ¿sí? Hay cosas que tendrán que levantarse, se pueden levantar en territorio, eh, eh, pero vamos a tratar de empezar con cosas en general, tanto hablando de presión, estado y respuesta, cosas que podamos levantar de forma muy eficiente. Algunos de los ejemplos de presión típicas que que seguramente muchos conocen y que son bastante obvias, y que lo importante es que estas presiones, y por eso es importante que respondan de alguna forma a esta encuesta que les hemos enviado, es porque pueden variar. No todas las reservas, e incluso a nivel de reserva, sobre todo si es muy grande, no en todos los sitios se enfrentan las mismas presiones. La deforestación no es homogénea necesariamente, la contaminación lo mismo, los centros turísticos están concentrados en las áreas protegidas. En fin, los perros ferales, de nuevo, hay ciertos territorios donde están. Entonces, una de las cosas que les hemos pedido vía entrevista en línea es que nos ayuden definiendo esas presiones más importantes y dónde están. Luego está el tema del estado de la biodiversidad y pasa por variables bastante sencillas: riqueza de especies, el efecto de borde y cómo éste puede modificar tanto la riqueza, la ocupación, la abundancia relativa, en la potencial densidad, ¿sí? En los bordes, en las zonas de amortiguamientos donde pasa buena parte de las presiones. Es ahí donde se reciben las presiones y por eso lo hemos ponderado a esa lógica del borde en esta iniciativa. Periodos de actividad de las especies pueden modificarse, el comportamiento de las especies puede modificarse, como ya lo estamos viendo en forma empírica en algunos territorios. Y finalmente, ¿cómo estamos cambiando esa realidad? Estamos haciendo control y vigilancia, lo incrementamos, lo hemos reducido, estamos transfiriendo educación, estamos estableciendo sistemas de cercos, alambrados, mecanismos de protección del ganado. ¿Qué está pasando en esos bordes, en esos territorios que rodean a nuestra biodiversidad? Como digo, estos son algunas de las ideas y de la lluvia de ideas que hemos esbozado como potenciales variables que se conviertan en indicadores. ¿Qué es lo importante de todas estas variables? Que nos permitan, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estado, que nos permitan establecer esos rangos de variación natural. Eso es muy importante porque este rango es el que nos permite la alerta. La alerta se desencadena cuando nuestras poblaciones, nuestros bordes, nuestras presiones, cuando sobrepasan o hacen que, sobre todo, se disparen hacia abajo, ¿no? Se disparen hacia números críticos de decrecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo gráfico de que hemos podido medir, no es dentro del corredor, pero en territorios aledaños al corredor, con el grupo de investigación. Entonces, vemos cómo el borde, ¿sí? Tiene un efecto significativo en algunas especies, ¿sí? Tanto en su riqueza como en su abundancia y en la diversidad general. Entonces, el tamaño del borde, la forma del borde que va adoptándose a escala de reserva, puede tener un impacto importante que tiene que ser medido. La dinámica en los Andes es esta, ¿no? De que cada año ciertos habitantes, por necesidades de más pasto, por las sequías que ha habido, los pastos bajan su productividad y vemos un minado permanente del bosque, una introducción de esa línea, de esa frontera agropecuaria hacia el interior de las áreas protegidas. Muy bien, eso va modificando la disponibilidad de hábitat para muchas especies que, por ejemplo, no son aptas o adaptadas al borde. Y en muchos territorios, en muchos parches, desaparecen, dejan de existir, dejan de estar. Entonces, ese tipo de cosas, la desaparición de una población en una reserva es algo importante tenerlo registrado. Esas variaciones en el tiempo nos permiten ir generando esos valores de ese estado y en el cual obviamente nos debería esto llevar a la planificación de respuesta. Entonces, incrementamos patrullajes porque hemos ido midiendo que la abundancia relativa de una especie está reduciéndose.
Entonces, y la única forma de ver esto es cuando lo monitoreamos en el tiempo, tanto el estado como la respuesta que hemos dado. ¿Funcionó nuestro mecanismo de respuesta o no fue suficiente? Esas son las cosas que debemos ser capaces de decirnos en el mediano plazo para poder ajustar y mejorar estas medidas. Luego tenemos que pasar por toda una lógica y por esto es un proceso en construcción. ¿Qué tipo primero, toda la estandarización, describirlo muy bien, describir su metodología de campo, qué significa el indicador, qué preguntas responde, qué cosas no responde, con qué frecuencia se toma esos datos y también algo muy importante, ¿quién los toma? Hay muchos datos y muy bonitas iniciativas. Algunos de los participantes en esta reunión y están desarrollando, por ejemplo, toda una lógica de ciencia ciudadana. Efectivamente, hay datos que pueden tomar con los habitantes, con los colegios, con las escuelas. Hay cosas que necesitan, pues, un mayor nivel de especialización para su levantamiento y hay todo un mundo intermedio que justamente puede levantarse con el equipo técnico de territorio que es muy interesante a tomar en cuenta, ¿no? En conjunto, todo esto va construyendo ese sistema de indicadores que se va depositando en esa plataforma telemática. Esa plataforma telemática no hay nada nuevo que inventar bajo el sol. La cosa es que esté disponible, que nosotros podamos tener capacidad y autonomía de su manejo, que tengamos la responsabilidad de compartirla y socializarla y que sea amigable con el usuario, con quien va a tomar las decisiones basadas en esta información, que tenga una base sólida de curado de información, de procesamiento de información sobre todo, de convertir y traducir la información que se está generando en información clara y transparente para el tomador de decisiones de territorio. Entonces, de nuevo, esta es nuestra estructura básica, que no, como digo, no es nada nueva en realidad, y a la que queremos llegar y concretar en esta nueva iniciativa. Y finalmente, lo que había mencionado antes, el que necesitamos una plataforma de formación. Nos esforzamos mucho por utilizar las guías existentes, generamos guías, manuales resumidos. Es un reto muy grande. Nosotros estamos trabajando fuertemente estos últimos, sobre todo 2 años, en desarrollar toda una batería de cursos, ¿sí? De cursos de formación, aprovechando las ventajas que nos da la plataforma educativa de la universidad para convertir toda esta información en todos los niveles. Estamos diseñando desde cursos para muestreos rápidos de campo, intentando elaborar guías como las que se les ha compartido, pero también estamos diseñando programas de posgrado para especializar a la gente y que el territorio cuente no solo con unos cuantos investigadores en una universidad, sino que tengamos realmente un equipo humano en territorio formado en todos los niveles que se pueda, de tal manera que tengamos solvencia y autonomía regional y local de poder resolver y atender el problema ambiental global. Con eso termino. Le doy paso a mi compañero Daniel Griffith, que va a contarles muy rápidamente esta parte concreta de los indicadores y las variables que vamos a proponer, empezar a medir en esta nueva fase de monitoreo. Dan. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya. Sí. Sí, Dan, se Bueno, ve. gracias por un poco de la historia, el desarrollo y la justificación ahora de este sistema de monitoreo que estamos armando. Ahora voy a aterrizar en concretamente 4 indicadores biológicos que son indicadores del estado de conservación de las especies, enfocado en mamíferos, que nos permite pues ver el estado de especie por especie. En nuestro enfoque es a nivel de la población, pero también podemos usar la misma información
para decir algo sobre la comunidad, la riqueza de diversidad, incluso otros indicadores. Pero concretamente voy a hablar de efectos de borde, ocupación de hábitat, densidad poblacional y conflicto gente-fauna. Voy a dedicar la mayor parte del tiempo a efectos de borde porque eso es donde contamos con la colaboración de todos los actores, los GADs, que pueden sumarse a este esfuerzo. Los otros indicadores requieren mayor inversión logística y de equipos, entonces realmente no voy a entrar en mucho detalle en este momento. Entonces, empezando con efectos borde, los efectos borde son cambios en la abundancia de especies y estructura de la comunidad en el borde entre dos hábitats contrastantes. Por ejemplo, podemos imaginar una reserva de bosque. Alrededor tenemos la matriz como pastizal y hay una zona entre estos dos hábitats que es el borde, que tiene efectos del mismo matriz. Efectos de borde nos permiten medir la respuesta de la comunidad de mamíferos del efecto de la matriz. Y son clave para comprender la distribución y dinámica de las especies en paisajes fragmentados. Para las especies forestales que dependen del bosque o de un hábitat natural, los efectos de borde reducen la cantidad y calidad de hábitat dentro de los parches restantes. O sea, que hay por diferentes presiones, perros ferrales, cazadores, el ganado mismo o las condiciones de la matriz agrícola, por ejemplo, condiciones abióticas, mayor temperatura, menos humedad, riesgo de incendios, etc. Todo esto reduce la disponibilidad de hábitat dentro de los parches y, por tanto, tiene un efecto eventual en el tamaño de la población. Se reduce la población. Y a nivel del paisaje, los efectos de borde reducen la conectividad funcional entre los parches de hábitat. Podemos imaginar pues, un paisaje típico de los Andes, de la zona de corredor, de pastizal, y tenemos parches de hábitat natural, donde existen los mamíferos. Y debido a los efectos de borde, pues no salen debido propiamente de los efectos de borde y también de los efectos de la matriz, no salen de los fragmentos y esto tiene consecuencias para su persistencia a nivel del paisaje, en un paisaje fragmentado. Eventualmente, en un contexto de metapoblaciones, pues los fragmentos más pequeños, más aislados, con mayor efecto borde, pues desaparecen, o sea, hay extinción local. Entonces, los efectos de borde a nivel de una reserva, a escala local, permite determinar qué presiones afectan la disponibilidad del hábitat y conectividad funcional en diferentes especies en una reserva en particular. Entonces, siempre con estos indicadores estamos tratando de abordar, como ha mencionado Fabián, a la escala local para informar políticas y estrategias de manejo a escala de una reserva, pero también sumando la información, decir algo a nivel regional, o a nivel de paisaje. A escala regional, efectos de borde nos permite evaluar cómo las presiones afectan la disponibilidad de hábitat y conectividad funcional de las especies en diferentes contextos paisajísticos. No es el mismo un paisaje dominado por ganadería, como mencioné antes, que pues forma como una barrera para la migración entre las especies, entre los parches, como un paisaje dominado por sistemas agroforestales, o por lo menos sistemas agrícolas más amigables, con más cobertura arbórea, que permite la migración entre fragmentos y que algunos fragmentos que quizás no aguantan
una población a largo tiempo, por lo menos puede ser recolonizados por las poblaciones fuente. Y en un contexto de metapoblaciones, pues disminuye la posibilidad de extinción local. Con el tiempo, esto permite evaluar la dinámica de poblaciones en paisajes con diferentes niveles de fragmentación y cantidad de borde. Y esto, o sea, ¿para qué nos sirve esto? O sea, los beneficios de este enfoque, de este indicador, nos permite desarrollar estrategias de manejo para reducir los efectos de borde y para fomentar la disponibilidad de hábitat a nivel local y también la conectividad a nivel de paisaje. Estrategias de manejo como reducir los incendios desde la matriz con restricciones a quemas durante la estación seca. Eso es un ejemplo de estrategia de manejo. O de reducir los conflictos gente-fauna con un sistema de alerta. A nivel más amplio, una estrategia puede ser de aumentar la conectividad funcional mediante corredores de hábitat, por ejemplo, bosques riparios, o promover sistemas agroforestales más amigables que permite esta migración entre los parches de hábitat, entre las reservas del corredor. ¿Cómo se miden? Entonces, concretamente, ¿cómo vamos a hacer? Pues primero tenemos que pensar en un diseño experimental. Y nosotros lo que proponemos es lo siguiente. Concretamente, establecer transectos en los cuales vamos a colocar 8 cámaras a lo largo de este transecto de 1 kilómetro que atraviese desde la matriz hasta el interior del bosque. Y se implementan 2 transectos a la vez. O sea, lo ideal es tener 16 cámaras para 2 transectos a la vez. ¿Y cómo va a funcionar? Pues la duración de muestreo es cada transecto con 8 cámaras. Se implementa 2 transectos durante 2 meses. Luego, en una parte de la reserva, luego se trasladan, en los siguientes 2 meses se implementan estos 2 transectos, y en los siguientes 2 meses, pues en otro lugar. Todo en la estación lluviosa, cuando los animales son más activos. En total estamos hablando de 6 meses, se dispone de 16 cámaras. Esto nos permite un esfuerzo de muestreo de 2.880 noches cámara, lo cual es un esfuerzo necesario. Está todavía un poco bajo, pero es necesario para detectar las especies raras. Se necesita mucho muestreo para especies raras como oso, como tapir, como purú. Pero con esta metodología, pues estamos logrando detectar estas especies raras. Y la frecuencia de monitoreo es anual. Entonces, en resumen, estamos hablando de 16 cámaras durante 6 meses, lo cual permite los otros 6 meses para una reserva en particular que puede usar las cámaras para otra cosa, para los otros indicadores que voy a mencionar o para otros objetivos científicos, los cuales vamos a asesorar a través de nuestra plataforma de formación. Esto es extrapolable al corredor. O sea, no estamos hablando de muchas cámaras, no estamos hablando de todo el año y realmente logísticamente, pues no implica, no es tan complicado. Luego podemos hablar de posibilidades de hacerlo con menos cámaras también. El segundo indicador es ocupación. Ocupación se define como la proporción o la probabilidad de puntos de muestreo, parches de bosque o unidades de hábitat ocupados por una especie. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es la reserva dividido en esta grilla y donde la ocupación de oso es mayor en estas cuadras más azules, más intensa, y en blanco pues no está o la proporción es muy baja. Esto se puede medir
Es una medida de la distribución de una especie que explica la detección imperfecta, o sea, es muy robusto, está muy utilizado a nivel internacional para especies de mamíferos y de cierta forma refleja las respuestas de la fauna silvestre a nivel de sitio a las presiones locales, igual como efectos de borde. En última instancia, la ocupación afecta la riqueza de especie cuando una especie ya no ocupa una área. Entonces, está bien relacionado con la estructura de la comunidad. Igual como los efectos borde, los modelos de ocupación pueden ser relacionados directamente con variables locales, como las características de la reserva, el tipo de vegetación, altitud, etcétera. Las presiones antropogénicas, como la carga ganadera, la cacería, los incendios, los perros, y medidas de manejo de reserva y matriz. Entonces, con esto, tanto con efectos borde, estamos abordando el indicador del estado de conservación de las especies, pero también la parte que mostró Rodrigo, las presiones, y esto es muy importante que ustedes nos ayuden con la encuesta de capacidades para contarnos las presiones más importantes alrededor de su reserva para que nosotros podamos diseñar cómo vamos a medir esas presiones y la respuesta de manejo. ¿Qué tan eficaz son las estrategias de manejo que podemos desarrollar juntos para mitigar estas presiones? También podemos medir variables de pasaje, hablando de otro nivel de presiones, como la cobertura forestal, la tasa de deforestación, la distancia a zonas pobladas, pues, etc. El tercer indicador está relacionado con ocupación, especialmente la metodología, la densidad poblacional. Esto es una variable muy importante. Es el número de individuos de una especie por área. Como mencionó Rodrigo, un objetivo clave de la conservación es prevenir la extinción de especies. Y para lograr este objetivo, hay un análisis que se llama la viabilidad poblacional, que se usa para evaluar la probabilidad de que una población de animales persiste en el tiempo. Identificar estrategias de manejo para garantizar la supervivencia a largo plazo. Eso es nuestro objetivo y necesitamos información para alimentar análisis así. No es un solo análisis, hay varias versiones, pero un componente importante de este análisis es la densidad poblacional. La densidad nos da la línea base para calcular, junto con otras características de la especie de interés, la viabilidad de la población, o sea, su persistencia en el plazo que determinamos, 20, 50, 100 o más años. Y como ocupación, la densidad poblacional puede ser relacionada con características del hábitat, las presiones y la respuesta de medidas de manejo. ¿Cómo se miden? Pues la gran ventaja aquí es se miden ocupación y densidad poblacional con la misma metodología. Esto es una metodología logísticamente más complicada. Requiere un mínimo de 20 cámaras, sería mejor con 30 o incluso más. Se establecen las cámaras en una grilla ubicada sobre la reserva que abarca pues la mayor parte de la reserva desde el interior hasta el borde, en una grilla de 1,5 kilómetros, porque siempre estamos buscando un balance entre las especies con distribución o home range amplio y las como oso, tapir, puma y especies con home range más pequeño como guanta, guatusa. Entonces queremos abordar todas las especies y esto es un buen equilibrio, que logísticamente es complicado. Y se instalan las cámaras durante 3 meses. Esto nos da un esfuerzo de muestreo de entre 1,800 con 20 cámaras y 2,700 con 30 cámaras noche cámara. También nos permite detectar especies raras. Pero esto, al ser intensivo y no es necesario tener la densidad cada año,
pues se puede programar para 3 años. Entonces, lo que queremos lograr con esto es información muy valiosa, ocupación y densidad con la misma metodología. Ah, seguro que no vamos a lograr monitorear todas las reservas, pero con una gestión adecuada podemos intentar de muestrear pues, varias reservas a largo plazo y nuestro plan es hacerlo en 1 o 2 reservas este año. Es extrapolable al corredor otra vez. Y de hecho, los compañeros en Perú ya tienen datos, ya están implementando esto. El último indicador que quiero presentarles es el conflicto gente-fauna. Conflictos son interacciones negativas entre los humanos y la fauna silvestre. Esta información se levanta con entrevistas de los pobladores alrededor de una reserva. La utilidad es que la caracterización del manejo permitirá identificar drivers clave desencadenantes del ataque de fauna silvestre. La caracterización de las personas, o sea, los perfiles de las personas, permite identificar patrones y niveles más probables de respuesta, sea respuesta negativa o positiva a la fauna silvestre. Y nos permite desarrollar una herramienta para el monitoreo. Estamos en proceso de refinar una entrevista más intensiva aquí en Loja para que sea una encuesta diagnóstica que se puede extrapolar al nivel del corredor. Y esto nos ayuda a desarrollar un sistema de alerta temprana que es la implementación de diferentes medidas que reduzcan los ataques y tienen respuesta para evitar conflictos. Estamos hablando de levantar esto a nivel anual. Ahora mismo estamos enfocando en Loja y nos permite adaptar medidas implementadas a la realidad de cada sitio. Entonces, en resumen, las capacidades necesitadas para cada uno de estos indicadores es efectos de borde. Estamos hablando de 16 cámaras, mínimo 8. Podemos hablar de cómo hacerlo con 8. Durante 6 meses y el trabajo de 2 técnicos locales. Ocupación de hábitat y densidad poblacional, mínimo 20 cámaras, duración de 3 meses y 2 técnicos locales. Y conflicto gente-fauna, 2 técnicos para levantar entrevistas. ¿Ok? Y eso dejo la pantalla a Danilo. Gracias. A la orden, cualquier duda. Mm, Gracias, Dan. Yo les voy a contar un poco más de los pasos que hemos venido dando para el desarrollo del programa de monitoreo. Les voy a compartir una pequeña presentación. Si pueden verla. Sí, sí, se Está un ve. poquito pequeña, me parece. A mí por lo menos me sale medio pequeña la pantalla. Ahí tal vez. Sí, ahí Ahí mejor. sí, Ya, ok. sí, sí se ve. Primeramente, los primeros pasos que hemos dado ha sido hacer un mapeo exhaustivo de los actores a lo largo del corredor. Esto fue identificar a todas las personas, comunidades, organizaciones, autoridades o intereses que tenían dentro de este paisaje compartido, desde comunidades locales que dependen de estos servicios y ecosistemas que ofrece el corredor, también gobiernos locales, ONGs, guardaparques, reservas privadas y diferentes académicos que trabajan por el pro de la conservación. Entonces, el primer paso fue contactarlos a todos y cada uno de ellos, comunicarlos, llamarlos, escribirlos y en muchos casos, a veces, visitarlos en su territorio para hablarles de la importancia del corredor y de la conectividad que tiene ese ecosistema. Eh, También lo que hemos hecho para poder manejar de una mejor forma, como ya comentaba Fabián, lo dividimos al corredor en 4 zonas. En la parte norte, sur, la parte central y el centro. La parte norte es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva. La parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte sur es la zona de la reserva, la parte central es la zona de la reserva, la parte central
La zona uno, que es la parte noroeste, la zona 2, parte noroeste, zona 3, parte suroeste, y la zona 4, la parte suroeste. En esta zona nosotros vamos a hacer reuniones específicas donde vamos a presentar el proyecto, donde vamos a hablar sobre lo que indicaba Dan acerca de los indicadores biológicos, de los efectos bordes, de la densidad, abundancia, y también cómo esto se traduce en decisiones para la conservación y el manejo sostenible. Algo para nosotros importante fue la realización de este webinar, donde queríamos presentar el programa de monitoreo, y queremos que esto permita reunir a diferentes comunidades, reservas, instituciones aliadas para que se unan a este programa de monitoreo, que es basado en indicadores. También algo importante que hemos enviado es un correo con documentos clave, que es una encuesta para ver las capacidades que tiene cada reserva, cada persona. Junto con eso también está la guía de monitoreo, que se basa en lo que ya explicó Rodrigo y Dan, que es todo cómo hacer el monitoreo. Está la metodología detallada. También algo importante que hemos destacado fue la reunión que tuvimos con nuestros colegas de Perú, donde compartimos experiencias de monitoreo, donde compartimos desde ambos lados cuáles han sido nuestras experiencias de monitoreo, los estudios que han tenido en la parte de Perú, cómo el Senam ha venido trabajando para sacar toda esta información. Lo importante de esta reunión fue que llegamos a consensos importantes sobre la metodología, como la necesidad de homologar protocolos para el fototrampeo y priorizar indicadores. Además, así como el conflicto gente-fauna, que afecta a ambos lados de la frontera. Esta reunión nos mostró que estamos cerca de un sistema de monitoreo transfronterizo. Finalmente, quiero compartirles algo que vamos a realizar la siguiente semana. Les hemos enviar las invitaciones, vamos a hacer reuniones en territorio. Desde el 8 de mayo vamos a tener reuniones en Gualaceo y Limón Indanza, y el 15 de mayo en Loja y Zamora Chinchipe, eh, en donde nosotros vamos a presentar el programa de monitoreo, y también vamos a realizar talleres para definir dónde hacer los puntos de monitoreo y resolver algunas dudas que tengan. Entonces, estos talleres son una oportunidad para que comunidades y reservas se sumen activamente y aprendan a usar las cámaras y aporten sus conocimientos locales. Yo les compartiré esa invitación lo más pronto posible para las personas que quieran unirse al programa de monitoreo, puedan asistir a estas reuniones en territorio. Eh, este monitoreo nos ha enseñado que esto no es solo datos, sino también es gente, es el diálogo y la confianza. Cada paso que hemos dado, desde el mapeo de actores hasta los talleres que se vienen, la idea es construir una red entre Ecuador y Perú para la conservación y protección del corredor. Estoy seguro de que con el aporte de todos podemos llevar a esta visión más lejos. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta o duda, estoy presto para solventar. Eh, Ahora hemos terminado toda la parte de la presentación del programa de monitoreo. Ahora se viene un momento de diálogo, donde vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, donde todos ustedes pueden plantear dudas o aportes o ideas. Entonces, Eh, cualquier duda, por favor, sugerencia, comentario, pueden levantar la mano en la plataforma de Zoom o escribir su pregunta en el chat. Está Mónica y Nancy, Danilo. Tal vez. Ya. Eh, Diego. A ver, primero gracias por las presentaciones, Rodrigo, y a todos en realidad. Creo que es muy bonito el enfoque que le dan de integralidad, porque sí les digo que en experiencias a veces se ponen las cámaras y no se ve todo el otro lado de hacia dónde debe
Debemos ver el tema de las presiones, las respuestas, los beneficios, y a veces nos concentramos solo en medir la población. Entonces, eso creo que hay que sí seguirlo haciendo, teniendo consideración en el monitoreo que están haciendo, en la inclusión de los actores, porque es algo que normalmente nunca se lo toma en cuenta. O sea, solo nos concentramos en la población y el resto de cosas no lo vemos como una respuesta que con la misma metodología podemos pasar como a conectar esos indicadores. Entonces, eso digo, me parece muy bonito porque es algo que normalmente se desconecta. Lo que yo quería hacer más que una pregunta, un comentario, me llama mucho la atención el sistema de gestión de la información que ustedes están haciendo, que es, ya ustedes, ya digamos, con la experiencia que han tenido, le han ido viendo los diferentes pasos, desde cómo se carga la información, desde cómo se empieza a curar la información, cómo esa información ya resulta en ciertos, digamos, índices o reportes o datos o la accesibilidad al mismo dato, que es, digamos, la transparencia del proceso en muchos casos. Eso creo que es algo muy robusto, que ahí es donde quería hacer el comentario específico que a nosotros como Inavio nos interesa mucho porque estamos viendo un sistema, estamos de hecho construyendo un sistema de datos a nivel nacional. Ustedes conocen que actualmente tenemos la Base Nacional de Datos, pero es un sistema muy básico a nivel de colecciones de biodiversidad. Estamos ahorita en el desarrollo de un nuevo sistema que va a incluir varios aspectos de la biodiversidad. Uno de ellos es el monitoreo. Y nosotros este sistema lo vamos a estar lanzando en el 2027, seguramente. Tenemos ahorita es una construcción bastante larga y ahí es donde quisiera invitarles también a que revisemos ese sistema que ustedes tienen, porque nuestro interés es que lo escalemos. Entonces, ustedes tienen una escala local, regional bastante interesante. Esa experiencia ya la han consolidado con datos y lo que ahora queremos es ver si eso lo podemos tomar el mismo ejemplo, la misma rutina de datos que tienen para ver si lo hacemos a escala nacional. Entonces, un poco el pedido nuestro vamos a tener seguramente otras conversaciones, pero sí nos interesa muchísimo el ejercicio de gestión de datos para ver cómo conectamos eso con una escala más nacional. Eso de mi parte. Sí, gracias, Diego. Totalmente de acuerdo y concebido desde el día cero, digamos. Eso estaba previsto precisamente porque somos conscientes de que ustedes, varias instituciones, pero ustedes son la institución realmente que llamada a centralizar la información y obviamente tenemos que diseñar, está en proceso de diseño y eso nos permite también mucha flexibilidad, el hacer compatibles las bases, el compartir. Lo que intentamos es que todos los códigos de procesamiento, por ejemplo, sean parte integral de la estructura de la plataforma, de tal manera que nos permita un procesamiento interno y un output local en el que cualquier técnico de un GAD en cualquier lado del territorio haga clic y pueda desplegar las pantallas, seleccionar múltiples opciones y que el output sea en tiempo real, con la data que está ahorita existente en la plataforma al momento que hace el clic. Pero obviamente esa alimentación de los datos en crudo, como bases crudas, deben ser diseñadas en forma compatible con las bases que tienen ustedes. Así que totalmente de acuerdo y efectivamente tendremos que reunir a los equipos técnicos informáticos para que esto sea desde la génesis lo más conectable posible, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Gracias, Diego, por el comentario. Solo un comentario adicional a eso, que cabe destacar que no estamos, o sea, estamos empezando con indicadores de mamíferos, pero tenemos que diseñar un sistema de indicadores y incluso con esta plataforma telemática para que sea suficientemente flexible para agregar otros indicadores, ¿no? De agua, de otras especies, o sea, un montón de cosas. Entonces, eso es el camino que nos toca. Ujú. Les invito a llenar la hoja de registro que se encuentra en el chat, por favor. Y adelante, Mónica. Buenos días, confas, muchas gracias. Qué lindo, ojalá y ya podamos tener estos resultados en un corto tiempo, digamos, considerando todo el esfuerzo que se necesita para ello. Tengo solamente dos preguntas. La primera es que
Ustedes saben, aquí estamos múltiples instituciones y muchas de ellas son instituciones gubernamentales que tienen sus presupuestos y que lógicamente estoy viendo que la implementación del monitoreo se está viendo a partir del mes de noviembre, que es prácticamente cerrar el año, lo que significaría en ese caso que los montos que tengan, o sea, si nos queremos juntar a este monitoreo con este planteamiento, muy probablemente estos montos no logren ser ejecutados y eso va a ser un problema. Entonces, eso por un lado es importante. Puede ser que yo esté o haya visto mal, pero me parecía que decía de mayo a noviembre un tema de capacitación y en noviembre empezar con la implementación y me parece como que hemos perdido, vamos a perder todo el año. Puede ser que esté equivocada en lo que yo vi. Sí, inicio de monitoreo dice noviembre, porque dice capacitación y equipamiento de mayo a noviembre. Entonces, eso es un tema que me dejó así como que dando vueltas en la cabeza porque en realidad es demasiado tiempo. Entendería que eso tendría que ver con temas, como decían, de los periodos de lluviosos, supongo, inicio de época lluviosa, pero sin embargo sí creo que vale la pena que nos comenten y un poco aclarar ese tema también. Y la otra cuestión que me parece importante es que, claro, por ejemplo, en nuestra zona, y hablaré para la zona norte del corredor, tenemos, por ejemplo, pegadito el bosque protector Collay con el Parque Nacional Río Negro. Entonces, lógicamente, ese se convierte en un solo territorio, más allá de los límites como esté identificado. Si nosotros los vemos en el mapa, es un solo bloque, ¿no es cierto?, que tenemos. Entonces, supondría yo que justamente la visión es verlos como bloques de ecosistemas, más allá que solamente con la división. Lógicamente, cada área tiene sus actores, sí. Y lo que intuiría es entonces que nos vamos a reunir y, por ejemplo, vamos a decir, lo que nos interesa es este bloque que está Bosque Collay y Alcuquiro, que está al norte, junto con el Parque Nacional Río Negro Soplador, inclusive en la zona, mm, digamos, inferior del Río Negro Soplador, está Tinajilla, Río Gualaceño y están acá los otros bosques protectores y áreas de conservación municipales. Entonces, intuiría que por allí iría la visión de este monitoreo o de este diseño metodológico o de muestreos. Esas dos preguntitas nada más. Gracias. Quizá yo contesto, Danilo, a lo último y le comentas tú lo otro. No, sí, Este, totalmente de acuerdo, Moni. El asunto es, si hay dos territorios o dos reservas que son colindantes, la idea de los talleres en territorio que empiezan la próxima semana son precisamente para en conjunto analizar sobre todo las zonas donde tenemos algún tipo de presión. O sea, queremos focalizar la instalación del sistema de estado, de monitoreo de estado allá donde están las presiones. Entonces, bien puede ser que siendo áreas colindantes, algunas sean comunes. Y entonces ahí nos da la oportunidad de generar sinergia y a lo mejor compartimos una zona común de levantamiento de datos. O una versión alternativa es si son dos zonas, la una más al norte, la otra más al sur, los sitios estos, vamos a llamarle sitios calientes de presión, vamos a tratar de, por ejemplo, sincronizar, porque podemos juntar equipos. Entonces, entre dos o tres actores que comparten la administración de esas reservas o de alguna forma interactúan con esas reservas, compartir, por ejemplo, cámaras, equipos y ponerlas en forma sincronizada y cubrir esos dos territorios, esas dos puntos o territorios calientes de presión. Esa sería, o sea, hay múltiples versiones de cómo organizarnos, pero totalmente de acuerdo. Hay que coordinar a esa escala ya más local. No sé si te respondí con eso, Moni, a la a la segunda pregunta. Sí, 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 eso sobre todo es ver, entender que en estos talleres y sobre todo para los compas de las ACUS, ¿no es cierto? De los que están aquí, para que no tengamos como esa duda del cómo vamos a hacer, entonces ya al taller que vamos a tener en el territorio ya tenemos una visión más clara. Sí, nos tenemos identificados nuestros actores, nuestro territorio, pero siempre vamos a estar viendo con el vecino cómo Total. vamos a ir organizando allí el tema del muestreo. Muchas gracias. Y ahora la primera pregunta.
Sí, creo que hubo un malentendido. O sea, de mayo a noviembre era como que iba a hacer todo esto de capacitación y el inicio de monitoreo. Pero esperamos, como no tenemos una fecha todavía definida, esperamos ya empezar a finales de mayo o primeros días de junio el monitoreo. O sea, la idea general es, Ujú. Moni, hacemos el taller en territorio, por ejemplo, empezamos la próxima semana en el norte, ahí ya se agenda, o sea, ahí ya agendamos el día 1 de instalación, o sea, hacemos dos cosas muy importantes. Una, esa definición conjunta de sitios, por eso al taller, las personas que se inscriban al taller, que debe ser la gente, hemos pedido que sea una persona del ámbito administrativo de la reserva y alguien del ámbito técnico. Deben llevar una computadora porque vamos a trabajar en el Google Maps o con mapas que tengan, si los tienen de su reserva, para ir y colocar ya espacialmente aquí vamos a hacerlo, con este análisis previo de amenazas. Y la otra actividad clave del taller de territorio es dejar armado el cronograma de esa zona. Entonces, toda esa zona con todos sus actores, como se vio en la diapositiva de Danilo, como se han dividido en 4 cuartos más o menos el territorio. Entonces, en cada taller de territorio queda armado el cronograma y empieza inmediatamente. O sea, a ver, creo que la limitante real es quién puede empezar. El que puede empezar ya se arma desde la fecha más temprana que pueda empezar. Esa sería la lógica a seguir en cada gran bloque. Ujú. Listo, solamente un último detallito que estaba viendo, me parece que aquí en la reunión no están compas de Selec y Alegaustro, que en la zona norte sí tienen incidencia con recursos me refiero, ¿no? Entonces, que nos pueden apoyar en estos procesos. No sé si tienen cámaras trampa, pero es muy probable que tengan recursos. Entonces, vale la Ujú. pena incluirlos también en el listado de actores para invitarles la próxima semana. Buenísimo. Sí, Ya, eso nomás. chévere. Gracias. Gracias, Moni. Sí, Juan. Bueno, buenos Valeria, días sí. a todos. Sí, bueno, lo primero es, estaba también con esa duda que tenía Mónica del tiempo a noviembre, pero bueno, ya quedó un poco más claro. Otra es, con respecto a los actores, también no sé si está la prefectura de la SOAI, porque ellos también cuentan con cámaras trampa, entonces, y forman parte de un monitoreo de acá de la zona del Coyay. Y la otra situación es que si nos podría explicar, Daniel, cómo sería la implementación de la metodología de borde con 8 cámaras trampa, porque el caso de acá de Chordelén, nosotros contamos con 10 cámaras trampa ya para instalar, si es posible ya. Entonces, más bien eso era la pregunta. Gracias. Pero la idea con 8 cámaras es que te permite hacer un transecto. Y la idea sería de por lo menos intentar de rotar ese transecto, o sea, poner el transecto en 3 lugares distintos, que no es lo ideal, no nos da tanta información como 16 cámaras, pero permite por lo menos aproximar el efecto borde en una reserva local y luego sumando los datos de varias reservas, pues podemos aproximar el efecto borde a nivel del paisaje o a nivel del corredor. Incluso se puede implementar 4 cámaras. Yo creo que 4 puede ser el mínimo. Y igual, no se puede concluir mucho sobre la escala local, no se puede ver mucha resolución del efecto borde a esa escala, pero sumando 4 cámaras de Tinijillas, 4 cámaras de Limón en Danza, 4 cámaras de Tepichalaca, pues podemos tener una idea y los datos son valiosos. Entonces, no queremos limitarnos, solo que yo he propuesto esta metodología de 16 cámaras, eso sería lo ideal, pero podemos ver en territorio, por eso es súper importante y voy a mostrar esto. Es súper importante que ustedes nos ayuden con esta encuesta sobre las capacidades locales, donde nos puede decir número de cámaras, quiénes son los personas que van a
implementar el monitoreo, cuáles son las presiones. O sea, esta información necesitamos pues ya para programar pues lo que se va a hacer en cada reserva. Gracias. Ese formato ya llenamos nosotros, entonces ya tienen la información de hecho. Muchas gracias. Genial. Quizá solo un comentario adicional ahí. Es posible, por eso el tema del diagnóstico, porque en el taller, como vemos en los comentarios que están surgiendo ahora, incluso en chat, hay alguien que dice, yo tengo 12 o yo tengo 9. Es que justamente esas dos, esas tres adicionales pueden acomodarse y juntar un transecto más a una reserva vecina. Esa es un poco la lógica que también tenemos que tratar de lograr, que nos lo hicimos en el esfuerzo anterior, en el ejercicio del 2017-18, y fue exitoso. Hubieron reservas que se prestaron temporalmente cámaras para poder completar sus transectos. Eh, Otro escenario posible, alguien que tenga no 8 o 16, sino tiene 24 25 cámaras. Bien, podría instalar tres transectos de una vez y los otros tres que quedan en la segunda tanda y en cuestión de 4 meses terminar su monitoreo. Entonces, hay muchas combinaciones. Ahí, eso es lo valioso de estar trabajando entre varias instituciones. Como les vamos a indicar, hay detalles del tema de la calibración de las cámaras, sobre todo porque cada GAD tiene sus equipos, sus marcas. Eso nos genera ruido en la calidad de los datos, pero precisamente por eso hemos desarrollado todo el proceso de calibración que también se hace en un taller. Entonces, pierdan cuidado del tema de si voy a poder estar, porque en el taller en el territorio vamos a poder tratar de articular todo lo que se pueda para sacar transectos completos. Eso sería como otra cosa que se debe tener en mente. Ahí no sé si das, Danilo, paso al resto de Sí, colegas que están. Gloria, tienes levantado. Sí, sí, hola Daniela, buenos días. Hola, Gloria. Daniel, Rodrigo y bueno, los demás compañeros que están conectados. Bueno, un poco tenía solo dos consultas, pero la primera decían que en el taller del jueves 8 de mayo vamos a definir algunas zonas de monitoreo ya. Sí, con ustedes. O sea, ustedes son los Ya, que lo definen. listo. Ajá. Ya, entonces eso. Y la otra, bueno, entiendo, Rodrigo, que al final lo que se puede hacer es, bueno, para definir los conceptos existen zonas, ¿no es cierto?, colindantes. La nuestra colinda con la zona de Chosrelé. O sea, entiendo que podríamos conjugar cámaras. O sea, nosotros tenemos un buen número de cámaras, pero claro, tenemos que hacer una revisión de algunas. Pero sí tenemos, del proyecto que estábamos monitoreando, tenemos algunos. Entonces, esas eran las consultas un poco. Entonces, la metodología, o sea, ya está, se conocen algunos principios básicos. Entonces, el taller netamente del 8 de mayo es para definir ya la zona de trabajo. Genial. Sí, por eso es importante al taller también ya llevar en mente, tenerlos ubicados muy bien a esos sitios críticos de presión, porque ahí vamos a tratar de focalizarlos. Entonces, sí, ese sería el espíritu de esto. Gonzalo, pero sitios críticos, a ver, nosotros tenemos identificado acá una zona crítica en el tema de conflicto, que la conoces bien, y teníamos la otra zona en la que estábamos con el proyecto del marcaje del oso. Entonces, o sea, tendríamos que nosotros ya priorizarlo. También dentro del taller del 8 de mayo podría haber una priorización con los indicadores que se tienen definidos y con las condiciones que se quieren investigar. Eso es. O sea, en el taller vamos a hacer un balance de qué ustedes necesitan como GAD respecto a su reserva y, y qué se podría, dada la necesidad de la reserva vecina, qué podríamos combinar. Y eso va surgiendo en la conversación ahí. Estos son nuestros sitios. Aquí podríamos necesitaríamos poner por estas razones. Ustedes pueden tener razones particulares y cada reserva las puede tener. Pueden decir, no, a mí me interesa, no tengo nada de información de esta zona diagnóstica clave que quiero tener y a lo mejor pues este año nos focalizamos en ese levantamiento de línea base. Ahora, nuestra sugerencia, el espíritu transversal, si se quiere decir de alguna forma, es que esté de alguna forma asociado a las presiones para que esto se convierta en una herramienta de gestión. Es decir, que ustedes puedan en el corto plazo
Esperar los datos, nada más terminan el monitoreo, ver esa línea base, tomar alguna medida con respecto a esa presión, también la vamos a medir a la presión, y entonces para el próximo año ustedes pueden decir, ok, ¿cómo nos fue adoptando medidas? Entonces, la sugerencia sería que si hay algún interés de cada reserva por hacer un levantamiento biológico de línea base, quizá intentar, si es posible, dejar esa prioridad para después del proceso transversal de monitoreo del corredor. Es decir, estos 3, 4 meses que yo pongo mis transectos, los pongo en los sitios de presión y a lo mejor en la segunda mitad del año hago el inventario biológico que necesito hacer dentro de mi POA institucional particular. Eso sería como la sugerencia a priori. Luego vamos a ir conversando, ¿de acuerdo? O sea, no está todo, no está cerrado el asunto. La casuística es tan amplia que nos toca irnos reuniendo e ir viendo la situación de cada reserva. Ujú. Gracias, Rodrigo. Chévere. A las órdenes. Creo que es ahí. Adelante, Zaira. Muchas gracias. Hola con todos. Mi pregunta es más enfocada a cómo laboramos como microempresa Cutin. Nosotros, este momento, como trabajamos con convenios, el trabajo que hemos hecho con cámaras trampa es en la zona sur del Parque Nacional Sangay. Y este momento, ese convenio ya no está funcionando, lo vamos a retomar más o menos en el mes de junio. Entonces, es cuando contamos con las personas, ¿no? Con el grupo técnico, es decir, con el técnico encargado, que era Diego García, que participó con ustedes, y con los promotores ambientales que están capacitados en cámaras trampa. Pero este momento no contamos con ese personal hasta que no arranque nuevamente el convenio, ¿no? Estamos en pausa en ese sector. Entonces, no va a ser posible que participen en el taller de mayo. Entonces, mi pregunta era si es que de alguna manera nos podemos vincular, nos interesa obviamente, después, o que haya una segunda fase del taller después para que podamos arrancar con los chicos que ya están capacitados y que ahorita sería difícil hacerlos participar por lo que están en otras zonas hasta que arranquemos como proyecto. Esa era mi pregunta. Yo ahí Y bueno, sugeriría, Zaida, de pronto que alguno de ustedes participe, un poco para que se involucre en la lógica, no sé si tú misma o alguien que pueda luego comunicar, transferir, o tal vez se pueda hacer a través de Gloria, en fin. El asunto es que no estén totalmente desconectados, entiendo perfectamente lo que nos explicas, pero que de alguna forma se entienda la lógica que está arrancando en el territorio. Entonces, si es posible asistir a alguno de ustedes de la agrupación, digamos. Si no, pues podemos tener una conversación ya particular, ver esas fechas en donde ellos ya, el equipo se reintegra y a qué reserva o a qué sector se podría integrar. Obviamente el que ya tengan una capacidad previa es muy valioso, entonces, y además ustedes conocen el territorio, en fin, tienen demasiado valor el que ustedes estén ahí participando para el territorio. Entonces, ahí vemos la forma y la figura, no se preocupen por eso. ya, seguro entonces. Chévere. No sé si había alguien más. Nancy quería intervenir hace un momento, no sé si todavía, Valeria. Valeria. Buenas, una pregunta inquietante. En todo el territorio del Cantón Chordelej hay 10 kilómetros entre el inicio hasta llegar a Xalapa, que estaría en la Unión, y entrando ya al fin, que sería la parroquia principal. En esos 10 kilómetros, ¿cuántos monitoreos de efecto de borde podríamos hacer? ¿A qué distancia sería lo prudente? En 10 kilómetros entran, digamos, no sé si está haciendo eco ahí. En 10 kilómetros entran
Sí, entran los 6 transectos tranquilamente, hay suficiente distancia, entonces podría pensarse en ese diseño. Tendríamos que verlo y como digo, lo importante es tener esta lógica de dónde están esas presiones. Ahora bien, como basándose en el mismo ejemplo que ponía Gloria, bien podría pensarse en sí de pronto desplazar un poco más al norte, más al sur, viendo el mapa, para cubrir esos territorios que a lo mejor no están estrictamente en el cantón, pero a lo mejor es importante monitorear un poco más allá. Solo lo pongo como un ejemplo, no quiere decir que eso termine siendo así, pero si la pregunta en concreto es, ¿entran los 10 kilómetros, los 6 transectos? Sí, sí, es totalmente factible. Hay una distancia mínima entre transectos de 1 kilómetro que debería conservarse, digamos. O sea, no traslapar más cerca de 1 kilómetro un transecto de otro. Eso ya sería un traslape entre transectos. Entonces, 1,2 kilómetros, 1,5 kilómetros estaría bien. Dale. Yo creo que cabe destacar también que estos son sitios de muestreo permanentes. Entonces, es importante pensar bien en las presiones, bien en el acceso, a establecer estos transectos de muestreo que vamos a monitorear año tras año. Entonces, vale la pena dedicar tiempo a elegir los sitios. Muchas gracias. Genial. Zaira, creo que tenía de nuevo levantada la mano. No, me he olvidado de quitar la mano. Ah, ya, ya, perdón. Sí, sí, no, Entonces, ya, no, no. Sí. ya. Oye, pero sin embargo, aprovecho otra preguntita de una vez. Espérate un ratito que estoy con mi perrita aquí que me molesta. Quizá el mensaje que nos faltó y lo recalcó Dan, aquí en la sala es que, Zaira, no se quiere o se pretende no excluir a nadie. O sea, si alguien, pensemos en un municipio que tiene 4 cámaras, podríamos ya, el ejercicio importante va a ser, por ejemplo, en el taller en territorio, decir, aquí está un sitio, un territorio que tengo problemas. Me está entrando la gente a cazar o tengo problemas de minería, en fin, deforestación, lo que sea. Pero tengo solo 4 cámaras. La idea es incluirlo, porque ya dejamos visto el transecto, dónde ponerlo. Si se tiene esas 4 operativas, se las instala. Nos van a decir algo, obviamente no va a tener el nivel de detalle que tendríamos con 8 cámaras. ¿Cuál es el asunto de 8 cámaras? ¿Y por qué 8 cámaras? Quizá contarles, es porque ya hemos hecho este ejercicio algunas veces. O sea, llevamos 4 años de monitoreo acá en la región sur del corredor, bueno, en la cordillera del Cóndor principalmente. Y entonces es un número que nos permite suficiente nivel de detalle y en esa distancia de transecto para identificar ese desplazamiento del borde, esa respuesta de la comunidad al borde. Entonces, esa es la razón de por qué el 8 y por qué 1 kilómetro y por qué 6 transectos de 8. Es justamente porque hemos tratado de, revisando los datos que tenemos, que sea el tamaño y el esfuerzo mínimo de muestreo para tener señal, para tener información. Pero si alguien no puede arrancar con eso, se puede empezar. ¿Por qué? Porque a la final el espíritu desde el inicio, hace 8 años, es el mismo. Esto es un proceso. Entonces, una reserva empieza ahora con 4. Lo ideal es que quizá en 3 años o el siguiente año, si es posible, pues ya logre tener su sede de 8 cámaras, que sea su herramienta de trabajo y medición. Entonces, no es problema si se tienen menos cámaras. Ya, y yo quería ahí preguntarles una cosita. No sé si entendí bien que va a funcionar esta plataforma para subir los datos. Correcto. Quería que me aclaren un poquito más porque nosotros manejamos una herramienta que se llama Smart, donde Ujú, recolectamos toda la información de control y vigilancia, lo del conflicto fauna, etcétera, lo que vaya pasando en la zona. ujú, Pero ¿y cómo le cotejamos con su plataforma o cómo va a funcionar? ujú. Eso quería saber que me aclaren un poquito más. Sí, lo de Smart es totalmente válido, útil, es una herramienta más del Sistema Nacional o del Ministerio del Ambiente. Entonces,
Smart tiene otra dinámica, o sea, Smart es una herramienta, una aplicación sobre todo para ese levantamiento en campo, sale el guardaparque, encuentra un evento, una anécdota o una situación, la sube ahí y la reporta y eso alimenta esa base nacional. Aquí tenemos, digamos, otro formato de información. No quiere decir que incluso adaptemos Smart y podamos juntar la información de Smart, debemos tratar de que también se enriquezca, porque, por ejemplo, con Smart los guardaparques, cosas típicas que levantan son rastros de cacería. Por ejemplo, encuentra un cartucho en sus recorridos de vigilancia y hay una evidencia de cacería en la zona. Ese dato es importante como un dato de presión. Entonces, bien, debemos llegar a ese escenario como dices, de cruzar. Ahora, la información que te genera las cámaras es una base de datos de imágenes, por un lado, y de datos ya procesados por otro. Entonces, eso se sube a esta plataforma como lo subirías a un Drive actualmente, ¿no? El ejercicio físicamente sería algo parecido. Subir y cargar esa información ahí con la ventaja, digamos, de que luego puedes tú tener más control de esa información, de visualización, y el plus que le vamos a irle dando a la plataforma es de procesamiento de esa información. Es decir, que no solo esté el dato o el Excel o la forma que tenga la base, sino que puedas ver tendencias, curvas, frecuencias, cosas que ya tienen otras plataformas. Entonces, lo que vamos a hacer es empatar. Esa sería un poco la lógica, pero el acceso y la subida de información, en este caso las cámaras, es distinta. No sé si ustedes han subido o si Smart te da chance de subir información de cámaras trampa. Si empezamos, si los tuviese, pues de momento hasta sincronizarnos y si eso se logra dar, pues tendríamos que compartirla en ambas plataformas. Pero lo ideal sería que sea un solo trabajo, ¿no? Eso nos lleva a tener que hacer todo un ejercicio de coordinación con eso o con lo que decía Diego respecto al INAVIO, que también juntan información. Entonces, así ya debemos caminar. Ya, ya, perfecto. Sí. Adelante, Evelyn, de Fundación Cóndor Argentino. Buenos días con todos, muchísimo gusto. Hola. Mi pregunta, bueno, más que pregunta es poner como una escena de caso. Verá, nosotros vamos a comenzar un monitoreo con la próxima semana, justamente en una zona del corredor Puerto-Carpo-Sangay. Entonces, la idea sería de nosotros adaptar esta metodología, pero no sé si alcancemos al taller porque nosotros ya tenemos que iniciar este proceso. Entonces, nosotros ahí me genera la duda de si la información que nosotros vamos a generar se podría implementar en esto o tendremos que esperar a que se acabe nuestro proceso para iniciar y aportar en este proyecto, porque nosotros aportaríamos más con el tema de cámaras. Más que en territorio, por así decirlo, porque no tenemos ningún área ni un ACUS o un área protegida como los GATS que sí tienen establecido ese tipo de áreas. Entonces ahí va mi duda. Pero, hola Evelyn, ¿ustedes en dónde van a empezar? Me perdí esa parte. ¿En dónde empezarían? Estamos en Marco Pérez de Castilla. Ok, pero ¿y tienen cuál es el objetivo que ahorita lo tienen como ponderado para iniciar en ese territorio? Eh, Tenemos como que dar seguimiento al monitoreo que hicimos el año anterior. Entonces ya tenemos la línea base, la idea es poder replicarla y poder ampliar justamente la información que ya tenemos. Entonces buscar ampliar nuestro esfuerzo de trabajo y considerar este tema de ocupación, sobre todo, que ya tenemos un poco más direccionado ese lado. Ok, bueno, yo creo que son compatibles los objetivos que tienen. Tendríamos Ujú, que reunirnos y conversar en los talleres en territorio. Sería fundamental que participen ujú. para poder un poco ver dónde tienen las cámaras y ver cómo, como bien dices, cómo podemos empatar de pronto ocupación y también efecto de borde. Tal vez a lo mejor es un tema solo de coordinar fechas y tratar de sincronizarlas para que se haga lo uno y después lo otro, de tal manera que no se quede ese territorio que es muy importante sin los datos de borde, por ejemplo, pero que a la vez no se deje de hacer lo que también ya tienen planificado. Y de hecho, esa lógica es transversal a todas las reservas. Cada reserva tiene su casuística, sus
sistemas de muestreo con fines diversos. Y aquí la idea es como dejar un hueco de tiempo en el año para levantar con este enfoque y con esta metodología estos datos, que se trate de evitar al máximo el traslape o la interrupción de otras necesidades que puede haber en la reserva. Entonces, conversémoslo, vayan al taller y ahí tratamos de empatar. Ok, vale, gracias. A ustedes, Moni. Ya creo que tenemos que ir cerrando, pero Sí, solamente una cosita que ahorita y le decía a Jorge, me comuniqué con el técnico del GA de Santiago y ellos también dicen que tienen como 10 cámaras trampa, entonces para vincularles al proceso y le había dicho a Danilo también que es importante porque ellos son zona de amortiguamiento del Parque Nacional buenísimo. Río Negro Sopladora, entonces de ley nos va a servir. Bien, muchísimas gracias. De ley, Gracias. todos se tienen que sumar. No sé si ya tal vez Dan repites así como la lógica, el último slide que tenías de la metodología para que se pueda como dejar claro y lo vamos a ver en territorio de todas formas, este, eh, con detalle, ¿no? Te comparto. Sí, o sea, primero, yo sé que quizás esto es mucha información y a lo mejor está como buen estudiante apuntando todo, pero vamos a compartir la metodología de estos indicadores a través de una guía que hemos elaborado. Además, estamos en proceso de montar este programa de formación y vamos a lanzar muy pronto, en mayo, finales de mayo o en junio, dos cursos, un curso sobre fototrampeo, donde vamos a abordar pues estas metodologías y luego cómo instalar, cómo setear las cámaras, qué hacer con la información, cómo descargar y otro curso sobre la identificación de los mamíferos en el territorio. Entonces, viene esta información, estamos en proceso de organizarlo y compartirlo. Y solo para resumir lo que dijo Rodrigo, que esto es la idea, que efectos de borde requiere mínimo 8 cámaras, aunque se puede acoplar con 4. La idea es 6 meses y luego ocupación, densidad, que no hemos hablado mucho, requiere más inversión de capacidades, pero podemos ver, por ejemplo, los actores que tienen muchas cámaras, cómo organizarnos este año. Y conflicto fauna estamos en proceso de desarrollar esta encuesta diagnóstica que se puede implementar pronto. Creo que debemos cerrar por el tema de salida de algunas personas. Aquí, adelante, Jorge. Ya. Danilo. Ok, creo que hemos avanzado bastante el día de hoy y hemos acordado un camino por delante. Esperamos contar con su asistencia en la reunión del jueves, de enviar las invitaciones y el registro para la reunión a su correo. Cualquier cosa me pueden contactar al teléfono o al correo que les dejé en el chat de la reunión. Adelante, quiero dar como cierre de todo este programa que se ha dado por parte de Nancy Hilger, que es la directora del MATE de la Zonal 7. Adelante, Nancy. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta presentación. Para mí es muy alentador el trabajo que está haciendo NSI y todas las organizaciones que están ayudando, el INVIO también, y obviamente para mí es muy emocionante porque he trabajado mucho en el lado de frontera para justamente cuando NSI comenzaba en Perú, para poder apoyar la conservación binacional, ¿no? No solamente el bosque seco, sino también la parte andina. La amazónica sí es algo nuevo para mí, pero quería felicitarle esta iniciativa. Es importantísimo pues, poder homologar la metodología de monitoreo, porque si no, no obtendríamos datos adecuados para compartir. Felicito la labor que han hecho
para poder congregar a todos los GATS que están involucrados dentro del área del corredor, que es tan extenso. Es un trabajo titánico porque no todos entienden la necesidad de conservar la biodiversidad y monitorearla. Entonces, no tengo nada más que... ¿Hola? Entonces, bueno, lo que yo quiero decirles es que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y en especial la zona 7 aquí con Loja, El Oro, está abierta a poder apoyarles en todo. Si tienen que sacar los permisos de investigación, otros serán ya investigadores asociados del INAVIO o las universidades. Está abierto para que puedan continuar con este monitoreo y nos sigan participando sus actividades, porque la biodiversidad es parte de nuestra riqueza como Ecuador. Otro tema es también, sí, seguir invitando a las pequeñas asociaciones, fundaciones y dueños privados que están dentro de este territorio, algunos en los ACUS, otros no, pero que sí tienen especies que están en peligro de extinción, que son bastante endémicas y puntuales, como la vizcacha, por ejemplo, que no es exactamente andino-amazónico, pero que también tiene una importancia y está dentro del territorio de las ACUS, que son dentro de la provincia de Loja, ¿no? Y también de otras especies de aves, ¿no? Podríamos también capacitar a las personas que tienen sus propiedades. Yo vivo en Vilcabamba y aquí hay muchos extranjeros que tienen propiedades que son, por ejemplo, me han dado datos de agua, de lluvias, de clima, que no tienen ni el INAMI, pero ellos sí lo ponen. Entonces es compartirles a ellos también de repente la experiencia para que puedan poner cámaras trampa, porque hay águila andina, hay el oso que creo que falleció recientemente, es un oso que es fotografiado por los observadores de aves, o era fotografiado en el camino del Cerro Toledo. Entonces, si es que los podemos congregar, también invitarlos. Yo creo que podríamos tener en algunas partes del país un poquito más de datos como para poder ir aumentando nuestra base y orientarlos para que esa información nos sirva. Entonces, y no porque hagan investigación, sino porque les encanta poder colaborar a la gente. La educación ambiental es muy importante para que la gente sepa lo que están haciendo. No se roben las cámaras trampas, porque también ocurre que se roban las cámaras trampas. Y más bien iniciar con los colegios, la educación ambiental. Bueno, ustedes tienen un programa bien amplio que no lo voy a repetir. Simplemente felicitarlos nuevamente y cuenten con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para seguir adelante en este excelente programa de investigación y monitoreo. Gracias. Gracias a Nancy Hilger por cerrar esta reunión. Quiero reiterar mis agradecimientos a todos ustedes por su compromiso con el corredor andino amazónico. Y les enviaremos las presentaciones y el enlace a la grabación en los próximos días. Hasta Danilo, pronto. Sí. una consultita. Siempre es bueno la fotito si pueden Ya. prender claro, si pueden prender sus cámaras, quienes puedan, para poder tomar la fotito de este registro. Muchas gracias, más bien, por, por acompañarnos. Eso es, ahí se van activando. Qué bueno, qué bueno. Como quien nos conocemos también, porque si no, solo con nombres, ¿cómo? Es, ahí tengo una fotito y ya les aviso, por favor, todavía no cierren, no cierren. Espérenme que ahorita siguen. Eso es, con sus... Sale mi perrita, no importa. Listo. ¿Cómo? Sale mi perrita, digo, no importa. También, no importa, No, todos aquí. no excluimos a nadie. Con que No, no más salga bien, en la trampa cámara, Sarita, que no salga en la trampa cámara, eso es suficiente. eso es suficiente. Por lo demás, está muy bien La biodiversidad es bien entrenadita. qué buena cosa. Ya vamos a monitorear eso. Está listo, chicos. Muchas gracias. Aquí les tengo ya guardados, registrados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. entonces, a todos y todas. Un gusto. Gracias. Un abrazo. Buen día. Gracias. Chao, Gracias. chao. Un Un abrazo. gusto. Saludos, compas. Chao.